Advertencia. Esta teoría es yaoi, es decir, una relación romántica entre chicos, así que si no te gusta este género ahórrate los malos comentarios. Con todo esto aclarado, comencemos. ¿Qué hubiera pasado si Izuku y Bakugou se volvían villanos? Capítulo 2. Izuku terminó de prepararse y aún con su autoestima baja, salió de su casa directo a la escuela. Iba perdido en sus pensamientos, andaba por el camino que sus pies conocían de memoria. No prestaba atención a su alrededor, así que no se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Al cruzar en una esquina solo sintió que tomaron la parte de atrás de su uniforme, perdió su equilibrio y cayó al suelo, miró hacia arriba y vio a los chicos que ahora lo molestaban. Pero miren quién está aquí, el Kirkles. Habló el líder del trío mientras que los dos restantes solo reían. Izuku solo suspiró por lo bajo, cansado de estos tipos tan molestos, pero uno de los chicos escuchó a Izuku suspirar, y eso lo enojó. Después de insultarlo, los tres comenzaron a golpear a Izuku. Cuando el trío estuvo satisfecho se fueron, dejando al peliverde aún en el suelo golpeado. No tenía muchos golpes en el rostro, salvo un moretón en la mejilla y su nariz sangrando un poco. Pero el resto del cuerpo estaba todo golpeado y con algunos cortes. Después de unos segundos Izuku se puso de pie y limpió un poco su uniforme, mochila y su rostro, pero se quedó en ese lugar parado. No quería ir a la escuela, al menos no ese día. Con todo lo que le había pasado el día anterior no tenía la fuerza suficiente para soportar al trío de idiotas de hace unos momentos, y si iba a la escuela ese día era 99% seguro que lo golpearían otra vez. Así que se dio la vuelta y se dirigió hacia su casa de nuevo. Pero esta vez ya no iba con su cabeza agacha, ni iba caminando. Estaba casi corriendo, como si estuviera desesperado por llegar a su casa. Tenía una expresión estoica, como si todo y todos fueran irrelevantes para él. Al entrar a su casa cerró la puerta de un golpe. Izuku, que tenía la expresión estoica, ahora estaba a punto de comenzar a llorar, pero se contuvo. Él ya había decidido no volver a llorar sin importar la situación, nunca volvería a llorar. Un rubio con los cabellos de punta iba caminando cuando a lo lejos visualizó una silueta conocida para él, así que decidió acercarse. Y al verlo de cerca se sorprendió un poco. Era Izuku, o Deku como lo llamaba él. Antes estaba acostumbrado a verle el rostro casi todos los días, pero un día dejó de ir a la escuela. Bakugou encontró extraño esto, a pesar que no le dirigía la palabra la mayoría de tiempo, tuvo curiosidad por el peliverde. No le costó mucho el saber el por qué el chico se había ido de la escuela. Pero tenía algo raro además de los golpes, era su expresión. No era como la recordaba, no veía al chico tímido e inseguro ahí, ahora se veía totalmente distinto, era como si no le importara nada. Y eso le daba más curiosidad a Bakugou. Volviendo con Izuku. Este se encontraba en su habitación, miraba alrededor recordando cuando estaba llena de pósters, figuras de acción y otras cosas relacionadas con All Might. Ahora ya no había nada de eso, el peliverde ya no recordaba cuando empezó a quitar esas cosas, porque lo poco que había quedado lo quitó hace tan solo unos segundos. En el pasado hubiera llorado si le quitaban un póster de All Might, pero ahora no. Ahora se sentía bien quitar esas cosas, era como si un peso se le quitara de los hombros. Se sentó en su cama ya que le dolía una pierna por los golpes provocados por el trío de idiotas. Pero lastimosamente ya estaba acostumbrado a ese dolor, no importaba cuántos golpes recibiera, ya no le importaban. Hace mucho tiempo, incluso antes que su madre muriera, que los golpes dejaron de importarle. Pasaron las horas y para Izuku ya era hora de ir a su trabajo. Salió de su casa con su ánimo bajo, él deseaba tener aunque sea un solo día tranquilo, pero eso no pasaba desde hace mucho tiempo. Pero eso ya no importa, dejó de pensar en eso y decidió concentrarse en su camino al trabajo, porque no quería que le pasara lo de la mañana otra vez. Al llegar al local dudó por unos segundos si abrir esa puerta o no, pero dio un suspiro agotado, puso su mejor rostro sonriente y abrió la puerta. Al instante el peliverde notó el cambio de ambiente que se formó en la habitación, era evidente que no le agradaba a nadie ahí. Pero aún así Izuku los saludó y fingió no notar eso. Al principio todo iba bien, pero eso no podía durar el resto del día. Un idiota hizo caer a Izuku mientras llevaba unas cajas haciendo caer todo su contenido. Izuku quería gritarle, pero se calmó al instante, porque después de todo Izuku no podía hacer nada contra alguien que tenía un Kirk. El peliverde se sentía impotente por no poder hacer nada, pero no importaba, ya nada le importaba después de pasar por eso millones de veces. Izuku levantó un poco su rostro y vio a todos riéndose de él con sonrisas de superioridad.
Será mejor que te fijes por dónde vas, idiota sin Kirk. Escupió el que lo hizo caer. Izuku solo se paró, se inclinó y se disculpó. Todos sabían que no era culpa del peliverde pero no dijeron nada. El día laboral de Izuku por fin había llegado a su fin después de otro largo día. Se apresuró a llegar a casa, y al llegar se derrumbó en la entrada. Estaba en su límite de dolor, los golpes que recibió en la mañana, y las caídas continuas en el trabajo estaban tomando factura en su cuerpo. No podía sentir mucho la mano izquierda y no podía pararse bien con la pierna derecha, e incluso sus ojos, antes llenos de alegría y vida, ahora parecían no tener alma en ellos. Pero no podía quedarse ahí por el resto de la noche, así que con las pocas fuerzas que le quedaba puso ponerse de pie. Fue así a su sala de estar y encendió la televisión, luego se dirigió a la cocina para prepararse una cena decente mientras escuchaba las noticias de fondo. Se sorprendió al escuchar que diversos héroes habían sido derrotados por villanos. Izuku no supo en qué momento había puesto una sonrisa en su rostro, no sabía por qué, pero se sentía bien al escuchar que los héroes habían sido derrotados. Pero eso no se quedó ahí, las noticias de héroes derrotados por villanos seguían apareciendo a lo largo de la semana. Izuku odiaba a todos los héroes desde el incidente con All Might, así que se sentía algo feliz con esas noticias. Una noche normal para el peliverde, alguien tocó el timbre de su casa. Esto lo confundió un poco, ya que no estaba esperando a nadie, y menos tan tarde en la noche. Pero aún así abrió la puerta. Pero se confundió aún más cuando no vio a nadie. Bajó la mirada y ahí estaba un sobre, obviamente era una carta, pero ¿quién la dejó ahí? Izuku entró nuevamente a su casa y abrió el sobre que tenía la inicial SLB en él. El peliverde comenzó a leer la carta y se sorprendió lo que estaba escrita en ella. Fin del capítulo 2.